Escuche atentamente mi voz. Mi voz le guiará a través de un profundo sueño lleno de luces y sombras. Cuando escuche mi voz, a cada palabra cruzará una puerta. Cuando escuche mi voz, a cada sílaba dará un paso. Cuando escuche mi voz, letra a letra, centímetro a centímetro, caerá en un profundo y lejano abismo. Debo ahora contar del 1 al 3. A la cuenta de 3, usted llegará a su destino. 1. Mientras vuelcas tu atención completamente sobre mi voz, una imagen borrosa nace al fondo de tu mente. 2. Comienzas a distinguir formas y detalles. Casas encaladas cuelgan de un monte, calles empedradas, largas y sinuosas cuestas, torres, cruces y perros habitan este pueblo lleno de tragedia. A la cuenta de 3, le contaré una ya olvidada leyenda. Usted oirá sus ecos, cruzará sus esquinas y olerá su sangre. A la cuenta de 3, abrirá los ojos. 3. Ha llegado usted al pueblo de Casares. En Casares no hay gallos para cantar la madrugada. Este oficio es para los perros, que perros sí que hay. En Casares las mujeres defienden sus carnes forrándolas con telas oscuras, con faldas muy bajas y grandes sombreros de pleita. Los perros de Casares ladran como demonios, a las sombras y a sus miedos, pero a veces los perros se escandalizan por otras causas. Una novia corre por las empedradas cuestas del pueblo de Casares. Los ecos de sus pasos aún pueden oírse si se presta atención. Es el día de su boda, pero ella, adúltera pecaminosa, está huyendo. En un acto de inocencia se dirigió a la iglesia, pero en Casares el sol a veces tiene sus rabias y las toma con los inocentes. Padre, ayúdeme, no hay amor en un matrimonio de conveniencia, solo intereses. ¿Acaso no va eso en contra de la voluntad del Señor? Dijo la muchacha. Y el padre, decente, santo en tierra, respondió, Hija, los caminos del Señor son inescrutables, no trates de comprender lo incomprensible, de luchar contra natura. Lo que debo unir en la tierra no lo separa ni Dios. Pero padre, enfrente y muy adentro en la oscuridad, veo brillar los destellos de luz de un faro. Yo corro y corro, pero no la alcanzo. A mí no me cuentes películas. Una hora llevaría caminando desde que salió del pueblo, cuando el terreno se hizo llano y el aire le brindó el perfume dulce y seco, inconfundible, de los excrementos de vaca al sol. En Casares, no siendo sábado, se puede dormir a pierna suelta. Perdón, no siendo sábado y mientras no salga la luna. La luna tiene la culpa de las malas noches en Casares.
porque las sombras son misteriosas para los perros, y estos se encuentran con un miedo a quien ladrar. Ladran furiosos a la torre, que en estos instantes se vuelve negra y hasta más alta. Los perros ladran mirando hacia arriba, hacia el campanario. La gente del pueblo dice que los perros a esa hora confunden la torre de la iglesia con una novia que huye de su boda, porque ella tiene la silueta alta y oscura y los ojos le brillan como los bronces de las pequeñas campanas. Luego todo vuelve a quedar en silencio.